Bendiciones a todos nuestros amados hermanos que se conectan a través de su podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el resto del mundo. Para nosotros es un gran placer poder estar con ustedes una vez más y bueno, tenerlos también ustedes con nosotros en este inicio de año 2024. Hermanos, este año es un año de bendición, es un año de recompensa, donde si sembraste, ¿verdad?, con lágrimas, como dice la Escritura, con gozo recogerás. Quiero bendecir a todas las personas que se conectan desde fuera del país y los que se conectan de aquí también, pero sobre todo aquellos que se conectan lejos. Tenemos iglesia en muchos lugares del mundo, Iglesia Buenas Nuevas en muchos lugares del mundo, y también otras que son también amigas de nuestra congregación, que también siguen este podcast para no perderse ni una de las palabras que salimos a dar a este programa semana tras semana. Mi amigo y hermano Daniel Ruiz no se va a encontrar con nosotros por el día de hoy, pero pronto ya estará reintegrándose con nosotros. Quiero, por favor, amados, que usted pueda darle al like, al símbolo de like, a las campanitas de notificaciones, para que cada vez que haya un programa, cada vez que haya un contenido, usted pueda recibirlo inmediatamente en su teléfono, tablet o computador y que usted pueda darle seguimiento a las palabras que vamos dando para este inicio de año. Quiero también que usted pueda compartir este programa con todos sus grupos de amigos, grupos de familia, grupos de la oficina, con todas las personas que usted quiera compartirlo y que usted entiende que necesite una palabra como esta para sus vidas. Amén. Así que de inmediato yo oro al Espíritu Santo para que sea tocando cada vida, cada corazón, que cada uno de ustedes puedan ser impactados por la presencia del Señor a través de una palabra buena, una palabra sana, que pueda edificarte, que pueda levantarte, que pueda llenarte de ánimo y pueda hacerte continuar el camino hacia adelante. Hay una palabra de Dios en mi corazón para dar en este día y es una palabra muy conocida, pero que quise traerla para que la recordáramos, para que recordáramos estas palabras tan especiales que en algún momento tal vez usted hasta ha predicado sobre ellas o ha oído prédicas sobre ellas, pero en este hermoso día quiero traerla una vez más a colación para que la recordemos. Y esa palabra está en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, es una palabra conocida y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. En la versión Dios habla hoy dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta lo último de las personas, y somete a juicio
los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gusta la Reina Valera, pero me gusta esa versión que dice someter a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, si bien sabemos que todos venimos del mundo con nuestro saco de problemas, con nuestras cargas emocionales y situaciones con las que lidiamos por muchos años en el mundo, no es totalmente falso decir que cuando pasa el tiempo en el Evangelio, de tiempo en tiempo regresan esas cosas, esas actitudes que pensamos en algún momento que se fueron, que ya no estaban, esa naturaleza pecaminosa, esas cosas del ayer comienzan otra vez a querer tomar nuestras vidas. Y usted preguntará por qué sucede estas cosas si ya se supone que usted está caminando en el camino de Dios y que ya todas las cosas deben estar saliendo bien. Bueno, pues las cosas salen bien en Dios, pero no salen automáticamente bien, sino que hay procesos que agotar, sobre todo con el corazón. Así como a nosotros nos llevó tiempo contaminarnos, nos llevó tiempo envolvernos en tantas cosas, pues también toma tiempo irse despojando de todos estos vicios. La Biblia le llama vicios de la naturaleza, vicios de la carne, vicios del deseo humano y del placer humano. Y un vicio es una adicción, hermano. Entonces son cosas que ya usted como un ex adicto, ¿verdad? Un ex consumidor del pecado, debe entender que hay un choque, hay un estado de sobriedad que también es a la vez un estado de abstinencia, y eso, igual que una adicción general de cualquier sustancia, también le hace choque a su espíritu. Y en contra de lo que mucha gente a veces predica y cree, que dice, no, es que ya después que usted se convirtió, ya no hay batalla. No. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que yo tengo batallas diarias con el medio ambiente, el mundo pecaminoso y con mi naturaleza también. O sea, es una batalla diaria, es una pelea diaria. Por eso diariamente yo tengo que ponerme las armaduras, diariamente yo tengo que hacer una inspección, yo tengo que hacer un autoanálisis, diariamente yo tengo que levantar mi espíritu en la presencia de Dios, diariamente yo debo pedir ayuda al Señor para que fortalezca y se haga fortaleza en mis debilidades. Porque ciertamente todos los días estoy en un acecho constante para no alcanzar, o para el enemigo queriendo que yo no alcance las cosas que son de Dios. Entonces, el libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando escuchamos la palabra viva, a veces no la asociamos con palabras porque las palabras son de aire y decimos, bueno, esta palabra es de aire. Pero cuando la palabra es una palabra de sustancia divina, una palabra que lo que tiene es esencia divina, esencia de Dios, es una palabra que tiene un poder creativo. Por eso en el libro de Génesis la Biblia no registra que Dios puso la mano sobre la creación, sino que Dios habló sobre la creación. Soltó una palabra sobre la creación. Él no puso sus manos sobre la creación. Él no hizo todo un movimiento manual con la creación, sino que dijo que las cosas fueran y fueron. Porque el poder creativo de las palabras tiene que ver todo con la sustancia del que habla. Usted solamente puede hablar espiritualidad si su centro, si su corazón es espiritual. Usted solamente puede hablar vida si lo que usted tiene adentro es vida. Y dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que quiere decir que si ella forma parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro lenguaje, si entra a lo más profundo de nuestro ser, pues entonces las palabras que salgan de nuestra boca van a ser palabras vivas. Y yo creo totalmente en esto porque
Cuando alguien tiene una necesidad, no necesariamente física, puede ser una necesidad moral, puede ser una necesidad psicológica y necesita la ayuda de alguien espiritual. Cuando esta persona espiritual llena de Dios habla, abre su boca y comienza a hablar con esta persona, esas palabras que suelta por su boca se convierten en vida en la vida de esa persona que recibe el consejo. Y de repente, lo que parecía ser una incertidumbre, lo que parecía ser un valle de huesos secos, se convierte en un raudal. ¿Por qué? Porque alguien que tenía una palabra viva en su boca habló y la palabra se hizo vida en el corazón de alguien más. Y yo necesito que conectemos con esto, amado, porque la realidad del hombre y la mujer de Dios es que nosotros somos ríos de agua viva. No somos un estanque, un río de agua viva. Y el río tiene un fluir constante, por eso es un río. Esa es lo que diferencia un río de un lago, de un manantial, es precisamente eso, que es un correr constante de las aguas. Y aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En esta versión dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. Yo explicaba en una ocasión que cuando el hombre cae en el huerto del Edén, el hombre cae, peca contra Dios, comienza un descenso, una degeneración de su naturaleza en sí misma, de la naturaleza adámica, de la naturaleza que no tenía pecado, de la naturaleza que estaba en contacto con la presencia de Dios por su pureza y santidad. Comenzó un declive hasta el día de hoy, donde el ser humano es casi irreconocible desde aquel personaje llamado Adán. Entonces, este deterioro no solamente ocurrió en el cuerpo, no solamente el cuerpo vivió menos tiempo, no solamente la naturaleza fue envejeciendo, no solamente las cosas naturales fueron muriendo, sino que también en lo espiritual hubo un choque, hubo una mezcla. Y es que lo emocional, lo natural, se mezcló con el espíritu del hombre, que era la parte en la que Dios le hablaba. Y ya llegó un punto donde el hombre estaba tan envuelto en sí mismo que ya no le prestaba atención a esta parte espiritual y esta parte estaba dentro de nosotros mezclada como si estuviera muerta. Sin embargo, Cristo anuncia el reino de los cielos y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino es el gobierno de Dios sobre la tierra, exactamente igual que como estaba en el huerto, que era el gobierno de Dios sobre el hombre, en la dimensión en la que Dios gobernaba en aquel momento, en la dimensión en la que el reino de los cielos se acercó en el momento de la creación. También Jesucristo estaba anunciando como el segundo Adán que aquí había otra vez una puerta abierta para que la gente pudiera entrar en esa comunión con Dios. Ahora bien, la Biblia dice que Dios es espíritu y Dios solamente busca gente que en espíritu y en verdad le adore. Dios no le habla, el Señor no le habla a nuestra carne, el Señor no le habla a nuestras almas, el Señor le habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu moldea nuestra alma y nuestra alma a su vez al cuerpo. Esa es la dinámica. Ahora, ¿qué sucede? Como nuestra alma y nuestro espíritu humano está mezclado, no se identifica. Una cosa no separa una cosa de la otra. A veces estamos expuestos a cosas espirituales y no las entendemos porque están mezcladas. Decimos que somos nosotros, que es nuestro intelecto que lo está pensando. Y a veces son cosas naturales y decimos que son cosas espirituales porque no hemos podido separar una cosa de la otra en nuestra naturaleza humana. Y es aquí donde entra en función este verso bíblico que dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. En otras versiones dice y penetra hasta la división del alma y el espíritu.
hasta poner separación entre el alma y el espíritu, hasta traer una definición sobre lo que es espiritual y lo que es natural. Lo único que te puede enseñar a ti qué es lo que Dios es y qué es lo que Dios no es la palabra de Dios. Por eso dice que es viva y es eficaz. Eficaz quiere decir que cumple el propósito por el cual se envía. Y penetra hasta la división, hasta poner en su lugar las cosas que son del espíritu y las cosas que son del alma. Por eso una gente que tiene la palabra de Dios en su interior, que tiene la palabra de Dios guardada como tesoro en su corazón, distingue con mucha facilidad, tiene un discernimiento afilado y distingue con facilidad qué cosas son del espíritu y qué cosas son de la carne. Ahora, sin este recurso, sin este conocimiento de la palabra de Dios, el cual el Señor nos ha dado para que lo tengamos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu, no le habla a mi carne, no le habla a mi alma. Yo necesito tener el espíritu activo y para tener el espíritu activo, yo debo entender qué cosas lo activan. ¿Cuáles son las cosas que encienden la llama del espíritu humano en mí? O sea, el espíritu que Dios me ha dado, el hálito. Y sigue diciendo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Para poder someter a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón, para poder colarlo, filtrarlo y saber cuáles son y cuáles no son de Dios, nosotros tenemos que tener el filtro del Espíritu. Y no podemos tener el filtro del Espíritu si no hacemos separación entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Amado, esto es una palabra poderosa. Esto es una palabra desafiante para este año 2024. Si tú quieres tener una vida plena en Dios y un discernimiento fino en la presencia de Dios, comienza a consumir un contenido de la palabra de Dios constante en tu corazón. Y no estoy hablando solamente de leer, de tener un plan de lectura, eso es muy bueno. Yo estoy hablando de escudriñar profundamente lo que ahí está escrito. Investigar, buscar en qué eso se relaciona contigo, qué tiene que ver eso contigo hoy. Y tú comienzas a buscar estas palabras y las memorizas. Déjame decirte que el enemigo sabe cuando tú tienes contenido y cuando no lo tienes también. La palabra de Dios pone un ejemplo en el Nuevo Testamento sobre unos jóvenes que andaban predicando, no que te reprendemos, andaba reprendiendo demonios, te reprendemos en el nombre del Dios que predica Pablo. En el nombre del Dios el que predica Pablo, en el nombre del Jesús que predica Pablo. ¿Y sabe qué le dijeron los demonios? A Pablo conocemos, a Jesús también, pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes están hablando de cosas que no te han interiorizado. Ustedes están expresando muchas palabras bíblicas, pero no son revelaciones bíblicas. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque saberse mucho la Biblia no es un requisito de que usted realmente la tiene adentro en su corazón atesorada o que usted tiene la revelación de Dios dentro de usted. Hay gente que se aprende las escrituras incluso solamente para poder desafiar a alguien que se la sabe también. No necesariamente por convicción. Puede ser por competencia. Ay, que aquel se sabe, yo también me tengo que saber. Pero no necesariamente por convicción. Porque tú estás convencido de lo que allí está escrito, de que esas palabras tienen poder cuando tú las sueltas por tu boca. Algo que yo estaba hablando a algunos hermanos es que las palabras, realmente la materia prima de las palabras son aire. El aire es la materia prima de las palabras. Las palabras comienzan como aire. Y el ser humano es el único ser sobre la tierra que puede darle forma a las palabras con su boca, con su lengua, con sus cuerdas vocales. Es el único que puede darle sonido y forma a las letras, a las palabras. O sea, el único que puede expresar palabras. Y las palabras son aire, según el aire que consumimos para lograr hacerlas. Eso según la naturaleza humana. Pero la realidad espiritual es que las palabras son espíritu. Son espirituales. Van al plano espiritual.
Fíjate que no se ve en ningún lugar que Jesús a un demonio le dio con una vara. No dice en ningún momento que Jesús los expulsó con una mirada. No dice en ningún momento que Jesús le pegó un paño en la cabeza o que le tiró agua para que el demonio se fuera. No dice nada de eso. Dice que Jesús le decía, vete, déjalos, sal de ese cuerpo. Y salían los demonios. Porque hay una palabra de autoridad que el ser humano tiene. Es uno de los recursos que Dios le ha dado al ser humano. El poder expresar una palabra de poder que rompa con los parámetros. Yo recuerdo que antes la gente de la religión popular abría una Biblia en su mesita con el Salmo 91 o el Salmo 23. Supuestamente para que los demonios cuando llegaran, me imagino que para que los demonios cuando lleguen a la casa la lean y digan, ah, mira, aquí está abierto el Salmo 91. La realidad, amados, es que eso así no funciona. Porque la palabra de Dios, su esencia no está en las letras, su esencia está en el espíritu. Por eso dice que son espíritu y son vida. No son letras. Las letras son el mecanismo que se utilizó para plasmarlas sobre papel, pero la realidad es que el poder real que tienen esas letras es cuando son pronunciadas con la boca y sobre todo la boca de alguien espiritual. Alguien que tiene la convicción de lo que está pasando. Alguien que sabe lo que está diciendo. Por eso a Jesucristo le impresionó tanto el centurión romano. Dijo, Señor, te voy a pedir un favor. Tengo en mi casa un siervo enfermo. Un siervo que yo quiero mucho. Y está gravemente enfermo, está muriendo. Necesito que intervengas. Y Jesús le dice, vamos para tu casa. Y él le dice, no tienes que ir a mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad y soy hombre sobre autoridad. Yo mando y ellos van. Le digo, vayan y van y vengan y vienen. Envía la palabra y mi siervo allá va a sanar. O sea, un hombre que no era creyente en ese momento, que no sabía las cosas, había recibido en su espíritu esta revelación de que una palabra de autoridad de Jesús era suficiente. Que Jesús no necesitaba moverse. Por eso él le decía, wow, en Israel yo no he encontrado una fe así. Una gente que mueva así el mundo espiritual. Con ese entendimiento. Y por eso traigo a colación este verso, porque dice que esas palabras juzgan los pensamientos. Esa palabra de Dios juzga tu pensamiento. Lo discierne, lo juzga y la intención de tu corazón. Amados, esta palabra es poderosa. Y si tú quieres en este año ir a un nivel diferente, un nivel distinto de lo que realmente tú has sido en todo este tiempo, únete a un grupo de lectura, pídele al Espíritu Santo que te dirija. Busca a alguien que te enseñe, un mentor, un maestro, que te instruya en la palabra de Dios. Que te guíe dentro de su conocimiento a lo que es la profundidad espiritual. En este reino no es un reino de llaneros solitarios. Aquí tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar gente que sepa más que uno para que los oriente. Y vamos a hacer todas las diligencias que tengamos que hacer para crecer. Para que esta palabra viva de la que Dios habla aquí ya no esté solamente escrita, sino que esté en mi boca y al momento de hablarla produzca un fruto. Es como si fuera una pequeña esencia que suelto con la boca. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Eso quiere decir que usted le puede hablar al impío más malo, al más perverso. Y si su palabra fue sazonada con espíritu y usted se la soltó a ese hombre, créame, o a esa mujer, créame, amado, que esa palabra ahí va a podrirse esa palabra, ahí, porque la semilla primero se pudre dentro de la tierra, parece como que se muere, parece como que no está pasando nada.
Pero cuando ella termina de morir, entonces comienza a renacer y comienza a echar raíces y a comenzar. Y una palabra tal vez que usted le suelte a alguien hoy, dentro de 10 años por allá, produzca raíces y un árbol. Y usted no lo sabe. Por eso usted no puede limitar la palabra de Dios, ni limitarse al momento de hablar. No se diga a usted mismo, no, es que esa persona es demasiado terrible, esa gente no entiende. No se lleve de nada de eso. Suelte la palabra sazonada con espíritu. Suelte la palabra viva de lo que la Biblia dice. Suelte esa palabra viva. Que rompa, que quebrante, que trastorne el mundo espiritual de alguien. Y espero, amado, que este año sea un año de levantamiento en el que usted pueda decir, wow, esto que aprendí, esto que me enseñaron, esto que Dios trajo a mi corazón y a mi vida fue trascendente, me llevó a otro nivel. Y tuve que hacer ajustes. Porque fíjate, si usted estuviera en la universidad secular, usted tendría que hacer muchísimas tareas, aprenderse muchas cosas de memoria para poder ir avanzando en el curso y aprender su carrera. Porque después de la carrera viene usted experimentar fuera de la carrera un trabajo. Entonces usted tiene que saber, no solamente pasar por la universidad, sino que el conocimiento se le quede grabado. Pues mejor con la iglesia, amado, mejor con la congregación, mejor con el reino de Dios. ¿Qué mejor que el reino de Dios? Que las cosas de Dios. Y que usted pueda avanzar en el reino de Dios, aprender el reino, caminar en fe en el reino y luego enseñarle a otros ese mismo reino. Así que lo bendigo en el nombre del Señor. Declaro que esta palabra se hace en vida en tu vida y que tú comienzas a obtener el fruto por el cual estas palabras son enviadas. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen, estén contigo todos los días de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom, bendiciones.